Muy buenas sean todos y todas, bienvenidos a IVAP, el Instituto Bíblico Abriendo Puertas. Un gustazo tenerlo nuevamente aquí en este domingo para seguir conversando sobre la palabra de Dios. En la clase pasada estuvimos llevando el tema que titulamos Llenos del Espíritu Santo, la primera parte. Por lo consecuencia, esta va a ser la segunda parte que vamos a tener de ese tema. En la clase pasada estuvimos conversando, un pequeño así resumen, sobre las cualidades que nosotros tenemos ahora como cristianos, que estamos completos en Jesús. Cosas de Dios no vienen por cuotas ni en porciones, vienen dadas en todo, como una dinamita, como lo estuvimos viendo en la clase pasada. Así que vamos a comenzar con el versículo de hoy, el versículo del día o el versículo del tema, como lo quiera ver, para entrar de una vez en tema y no perder tiempo, porque aquí el tiempo es literalmente oro. Espero no tener que hacer una tercera parte, pero si es necesario hacerla, bueno, entonces la haremos. Abra su Biblia o acompáñeme en la lectura en Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya expliqué un poco la relación que hay entre estar ebrio con la llenura del Espíritu Santo, en que un ebrio no tiene control de sí, es decir, que el Espíritu Santo tiene que tener capacidad de dominar nuestra vida, en el sentido de llevarnos por las cosas que le agradan a Dios. O para otro ejemplo, y no colocar lo de la embriaguez, supongamos que nosotros somos un guante. Si yo coloco ese guante encima de las teclas de un piano, no va a hacer nada, más si yo meto la mano dentro de ese guante y empiezo a moverlo y a tocar las teclas correctas, va a salir melodía, va a salir música. Lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros, sin el Espíritu Santo en el cristianismo, somos como ese guante que no vamos a ser capaces de lograr nada agradable al Señor. Una vez que nos dejemos usar por el Espíritu Santo es cuando vamos a empezar a tocar las teclas correctas en nuestra vida y vamos a poder entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hay algo que usted tiene que saber. El meollo o el centro de todo el cristianismo es la crucifixión de Cristo. Una vez que esa crucifixión de Cristo es consumada, el Espíritu Santo llega a nuestra vida para nosotros poder ser capaces de andar como anduvo Jesús en esta tierra. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, por más que se esfuerce en parecerse a alguien que sí lo tuviera, no va a poder dar el amor necesario, no va a poder enfrentar los problemas de la vida de como Dios quiere que lo enfrente. No, usted no va a ser luz para los demás, no va a ser sal de la tierra para los demás, porque simplemente usted va a predicar, usted va a actuar como el yo y no va a ser lo que yo le había comentado en la clase pasada, de que su voluntad se doblegue a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener claro que el Espíritu de Dios es lo único que nos va a motivar o el único que nos va a guiar a hacer las cosas como Dios quiere que la hagamos. El versículo 15 de Efesios nos advierte qué pasaría cuando nosotros ignoramos ese mandamiento del versículo 18 que dice que tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo. Y el versículo 15 dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios hay dos caminos, los sabios y los necios. Los necios son aquellos que se esfuerzan con su propia fuerza, valga la redundancia, para poder alcanzar las metas y agradar al Señor, entre comillas. También hay otros dentro de esa categoría necios, que son aquellos falsos profetas o falsos maestros que, sabiendo que enseñan cosas malas, las siguen haciendo solamente con el propósito de hacer mercadería del pueblo de Dios. Pero también tenemos el camino de los sabios, que son aquellos como usted y yo, que espero que usted sea así, que sean capaces de distinguir que la voluntad de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. En este punto, ya que usted ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo, en este punto que ya usted reconoce a Jesús como su Salvador, ahora el siguiente paso que va a enfrentar toda su vida, esto va a ser para siempre. Usted tiene que preocuparse y procurar ser llenos del Espíritu Santo. Bien, ahora que sabemos
¿Qué es lo que tenemos que hacer? La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Se estará preguntando en este momento. Usted dirá, ok, me convenciste que no puedo hacer las cosas en la carne porque sería un necio y un insensato. Tengo que hacerla como los sabios, que es hacer las cosas en el Espíritu. Para comenzar a aclarar puntos, quiero decir que ser lleno del Espíritu Santo no es una manifestación de hablar en lengua o danzar o hacer cualquier cosa de profecía o lo que sea. Eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. En este momento hay una confusión con respecto a ese tema, que hay unas denominaciones que dicen que si usted no tiene ningún tipo de manifestación energizada en su vida, usted necesita recibir el Espíritu Santo. O piensan que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con ese tipo de eventos o ese tipo de manifestaciones. Y la verdad es que están bastante equivocados. La Biblia no describe una llenura del Espíritu Santo de tal manera, ni tampoco describe que se percibe el Espíritu Santo de esa manera. La manera más clara o la manera más cercana de ver cómo se recibe el Espíritu Santo no es lo que pasó en el día de Pentecostés, sino lo que pasó en el día que hubo el primogénito de todos ellos, que fue Jesús, cuando vio el simbolismo de la paloma blanca y todo ese tipo de cosas que ya usted me imagino que sabe y se lo han dicho. Entonces yo sé que va a quedarle una duda con respecto al día de Pentecostés, pero lamentándolo mucho no voy a poder explicarle la diferencia que ocurrió en esa época con la diferencia que ahí está ocurriendo en esta época, aunque el espíritu sigue siendo el mismo. En aquella época, en ese momento específico, tenía que ocurrir de esa forma para cumplir una profecía que estaba en Oseas. No puedo adelantarle más, así que vamos a continuar. Entonces, ya quedando claro que ser lleno del Espíritu Santo no es una manifestación energizante, hablar en lengua o hacer profecía o cualquier otra cosa, entonces vamos a ver lo que la Biblia dice, qué significa ser llenos del Espíritu Santo. No quiero pasar por alto hacerles un comentario que me viene ahora a la mente, que hay denominaciones, sobre todo la pentecostal, que piensa que ese tipo de manifestación es cuando realmente está el poder de Dios o realmente se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces se van al exceso de que todos sus servicios o todos sus cultos o todas sus congregaciones van buscando todos los días ese tipo de manifestaciones para poder sentir que son llenos del Espíritu Santo, pero ellos están ignorando lo que yo les comenté la clase pasada, que ya estamos completos en Él. Entonces ya no necesitamos ese tipo de manifestaciones todos los días si ocurren bien, y si no, tampoco tenemos que buscarla de una manera desmedida. Hay otras cosas que la Biblia nos manda a buscar de manera desmedida, pero no me voy a adentrar más en ese tema porque ese tema es algo controversial y tengo que explicarlo muy detallado, pero bueno, a los curiosos sé que van a investigar más y van a poder llegar al meollo del asunto. Para comenzar a entender lo que significa ese versículo, tenemos que entender lo que significa la palabra lleno en el griego o en el original del texto. La palabra griega que se traduce por lleno viene de la transcripción pleiro. Se puede pronunciar plero, pero se escribe pleiro con doble O. Eso significa llenar a una máxima capacidad correctamente. Lo curioso de ese significado es que tiene dos palabras que son muy interesantes, que es correctamente y capacidad máxima. Todos en nuestra vida, seamos cristianos o no, tenemos capacidades, limitaciones y tenemos un límite a donde podemos alcanzar, que ese límite no podemos subir por más que nos esforcemos. Si tú eres un excelente músico y eres literalmente el mejor de todo, el top número uno, vas a enfrentarte que no va a haber otro encima de ti, tú no puedes superarte a ti mismo porque tú sigues siendo el top número uno. A ese punto me refiero.
En lo mismo pasa en la vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos capacidades que tienen un límite, algo donde nosotros vamos a tener que finalizar ese ministerio o esa capacidad que Dios nos dio. Así como Pedro, que él tenía su límite y ese límite fue el día de su muerte, porque Pedro no pudo trascender personalmente a otras generaciones más sus escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, sí lograron llegar, pero ya nosotros, a pesar de ver a Pedro escribiendo eso, estamos leyendo a Dios. Es decir, que Pedro se dio su lugar para que Dios pudiera seguir el camino que él había iniciado según la voluntad de Dios o según él se dejó usar por Dios. Así que mi hermano querido, la llenura del Espíritu Santo en usted y en mí tiene un límite. Eso es algo que no vamos a poder rebasar, no vamos a poder ser sobrellenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En esta vida, en nuestra manera terrenal, nosotros tenemos un límite. ¿Cuál es ese límite? Caminar y andar como Cristo. Superando a Cristo, nadie lo va a poder hacer, nadie va a poder superar la vida que llevó Cristo, jamás. Eso no le cabe duda, porque ningún humano pudo nacer de una simiente incorruptible, que es no nacer con el pecado original, como lo llaman los teólogos, de nacer de una relación sexual. Él fue nacido de una simiente incorruptible que fue obra del Espíritu Santo, que fue en la joven María, la madre de Jesús. Aunque la ciencia avance y aunque la ciencia tenga la capacidad de procrear personas sin la necesidad de una relación sexual, porque el único que tuvo esa capacidad de nacer con una simiente incorruptible, sin el pecado original, fue Jesús. Por eso, la única manera de que puedan superarlo es que hagan eso. Mientras que no se pueda superar, usted solamente le queda imitar su vida y seguir el ejemplo de Jesús. Eso es el límite de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué usted estará diciendo? ¿Por qué usted relaciona vivir como Jesús y ser lleno del Espíritu Santo? Porque sencillamente el caminar de Jesús representa la llenura del Espíritu Santo. Con eso ya le resumí toda la clase entera, pero yo sé que esto le va a abrir la mente a lo que yo le voy a explicar previamente después de eso. Pablo, al explicar sobre esto a la iglesia de Éfeso, él decía que la mejor manera de ser llenos del Espíritu Santo es dejándonos controlar por el Espíritu Santo. Luego de eso, el versículo 20 dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué siempre dice dando gracias en todo? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo va a entender que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Una persona que está llena del Espíritu Santo va a entender que aunque venga enfermedades, aunque venga pobreza, aunque venga cualquier tipo de calamidad en la vida, él va a estar confiado porque tiene a alguien que dice 365 veces en la Biblia, una para cada día: no os preocupéis. En otras versiones dicen no temáis, no temáis. Pero a mí me gusta decir no os preocupéis porque la gente dice, bueno, temor, no tengo miedo, pero sí estoy preocupado. Por eso digo, no os preocupéis. Es algo para que usted lo entienda mejor. Una persona que está llena del Espíritu Santo entiende eso, que aunque esté pasando por la peor crisis en su vida, él puede tener paz en medio de esa tormenta porque confía y sabe que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y no es que sea una persona robótica, yo siempre lo he dicho, es una persona que puede llorar, puede preocuparse, puede angustiarse, pero no puede dejarse dominar por esos sentimientos y sentirse derrotado como si no hubiera esperanza alguna. Del versículo del mismo Efesios 5, pero esta vez no vamos a leerlo, vamos a sobreleerlo, es decir, que vamos a pasarlo rápidamente una lectura. El 21 al versículo 33 comienza a dar unas directrices o unos ejemplos de lo que significaría ser alguien que está lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice:
someteos los unos a los otros, es decir, respétense los unos a los otros. Entiendan las mujeres que el marido es la cabeza de la casa. Entienda el marido que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que eso es más compromiso, porque o sea, si yo fuera mujer, yo puedo entender que mi marido en ese caso es el hombre de la casa, ok, todo bien, pero nosotros se nos demanda más y dice que hay que amar a nuestras esposas con un amor de sacrificio, un amor sacrificial, dice, así como Cristo se entregó para salvar a la iglesia, el hombre tiene que entregarse a su mujer para poder darle un amor puro, un amor que está limpio delante de Dios. ¿Eso qué significa, hombres? Que usted no puede dividir su corazón, usted no puede dividir sus pensamientos queriendo a, por ejemplo, a dos mujeres. Usted no puede amar a su esposa de una manera pura si en su corazón está el deseo de hacerle daño intencional, el deseo de lastimarla, el deseo de humillarla. No puede amarla pura. Usted no está teniendo un sacrificio por su esposa. Eso es lo que la Biblia relaciona con ser llenos del Espíritu Santo. También más adelante comienza explicando ese tema de las parejas que dicen que son una sola carne. Y si tú no aborreces tu propia carne, es decir, que tú no eres capaz de hacerte un daño terrible a ti mismo, no tienes que hacerlo a tu propia carne, que en ese momento es tu esposa. Entonces el versículo 32 dice, grande es este misterio que engloba ese término del matrimonio, que es un ejemplo que usa lo que es ser lleno del Espíritu Santo, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces la relación que comienza a decir Efesios 5 sobre la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un comportamiento y una convicción y una entrega a cumplir ciertos mandamientos, ciertos requisitos dentro del matrimonio. Eso mismo pasa con la vida cristiana. Ser lleno del Espíritu Santo no es que usted hable mucho en lengua y vaya a su casa y maltrate a su mujer. Ser lleno del Espíritu Santo no es que usted tenga un ataque de energizante dentro de su cuerpo y vaya a su casa y no respete a su marido. Ser llenos del Espíritu Santo no es dar una profecía, decirle a alguien que Dios tiene las puertas abiertas para tu vida, Dios va a hacer esto y luego llegar a tu casa y aborrecer a tu hermano. Eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Yo conozco personas que nunca han hablado en lengua y se comportan como lo hizo Jesús y son bien llenos del Espíritu Santo. Nuestro texto a estudiar, que es Efesios 5:18, hay una palabra que dice, no se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. La palabra disolución en el griego o en el idioma original tiene significados que son desenfreno, libertinaje y derroche. El ejemplo gráfico que da ese diccionario que uso para traducir el del griego a español dice lo siguiente: es un despilfarro espiritual debido al comportamiento excesivo y las terribles consecuencias que trae. Si traemos a comparación lo que significa disolución, es un despilfarro de lo espiritual, un libertinaje. Todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia que dicen, no, no te preocupes, tú te puedes emborrachar, que no pasa nada, porque ya total Cristo pagó tus pecados. No, no te preocupes. Tú puedes ir y acostarte con 1 millón de prostitutas, total, ya tú eres salvo y la salvación no se pierde. No, no te preocupes, tú puedes ser homosexual y ser cristiano, no pasa nada porque Dios nos ama a todos. El significado de desilusión lo dice bien claro, es un despilfarro, desperdiciar lo espiritual debido a algún comportamiento excesivo. Yo siempre, los que me conocen y los que siguen la trayectoria que yo tengo como predicador, siempre estoy en contra de los excesos en toda la doctrina.
porque yo sé que los excesos traen ese tipo de despilfarros y las consecuencias que traen son terribles, hermanos, son terribles las consecuencias. ¿Por qué? Porque una persona que vive con ese pensamiento de que puede hacer lo que le da la gana y no importa, porque yo soy así, a mí nadie me va a cambiar y Dios me ama así como yo soy, así que yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, aunque yo sé que eso sea pecado, ese tipo de personas despilfarra lo espiritual. Y la consecuencia que trae es que esa persona sea autoengañada y no sea salva, no se haya arrepentido de una manera genuina. ¿Y sabe lo que le va a pasar al final, hermano? Le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice tal cosa, y él va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad. El despilfarro, mi hermano, es un libertinaje que piensa que todo está bien. Por eso, cuando usted escucha desde algún púlpito, algún predicador diciendo la palabra, es que la gracia lo supera todo. La gracia, no importa lo que tú hagas en este momento, la gracia abunda más que el pecado. Suene sus alarmas, hermano, suene sus alarmas, porque no podemos despilfarrar lo espiritual, no podemos decir que no va a haber consecuencias, aunque seamos perdonados por las acciones que estemos teniendo, porque no estoy diciendo que no hay perdón, sí hay perdón, muchísimo perdón, las consecuencias van a quedar, mi hermano, usted va a tener que enfrentar la consecuencia. Si usted en su matrimonio se va y se junta con otra mujer y empieza a hacer cosas que no debe con esa otra mujer, y su mujer, la que Dios le mandó a ser una sola carne, se entera, usted se tiene que enfrentar a la consecuencia que posiblemente llegue a ser el divorcio. Si su mujer no lo perdona, ella está en derecho a divorciarse, aunque no quiera juntarse con otro hombre y quiera dedicar su vida a Dios, ya eso es decisión de ella. Usted no puede decirle a Dios que dónde está su gracia, dónde está su amor, porque usted hizo un despilfarro de lo espiritual. Dios le dijo, ser llenos de mi Espíritu Santo, aprovechenlo, llénense al máximo, anden como yo anduve y no anden despilfarrando las libertades que yo le di en nuestro nuevo pacto. No ande diciendo que las cosas no tienen consecuencia, no anden diciendo que el pecado ya no tiene importancia, no ande diciendo que no importa lo que hagamos, total, ya somos perdonados. Si usted no tiene temor de Dios, si usted no piensa y usted no le duele su pecado, todavía examínese, como dice Romanos, que dice, si es que ustedes son salvos, examínese que usted sea salvo y que esté cumpliendo la voluntad de Dios, la principal o la mayor, que es aceptar su sacrificio en la cruz de corazón, un arrepentimiento por sus pecados, que le duela a usted pecar tanto como le duele a Dios verlo pecar a usted. Por eso, mi hermano, nosotros se nos es demandado, se nos demanda, es algo que es una orden, porque no dice, si ustedes quieren, llénense, no dicen, sed llenos, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo para que usted pueda entender cuál es la voluntad de Dios. Y usted dirá, pero ajá, ¿cómo asocias eso con la voluntad de Dios? ¿Cómo estás diciendo que si soy lleno del Espíritu Santo es porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Versículo 17 de Efesios 5 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendíos de cuál es la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, la voluntad de Dios indiscutiblemente es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y ahí en el versículo que le dije, no dice, los voy a llenar del Espíritu Santo, los voy a dominar como si fueran unos títeres. No, dice, lo manda a una orden, lo manda y le dice a usted, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no seas insensato, puedes elegir ser insensato o ser sabio, pero te dice, no seas insensato, sé sabio y sé llenos del Espíritu Santo, déjate dominar por el Espíritu. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Pues de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Corintios 2:13 dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales con palabras espirituales. La manera
correcta de ser lleno del Espíritu Santo es obedeciendo las órdenes del Espíritu Santo, obedeciendo la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es, mi hermano, la Biblia. Si usted acomoda sus pensamientos espirituales y no con su sabiduría humana, como lo dice en 1 Corintios. Si usted habla con palabras espirituales, esas palabras espirituales obviamente son palabras que están en la Biblia, usted va a ser lleno del Espíritu Santo, no con palabras de sabiduría humana. Esas palabras de sabiduría humana es como dice mi hermano, es que si yo tengo un reloj y yo te lo regalo, tú tienes que cuidarlo para no perderlo. Así es la salvación, mi hermano. Así es la salvación, mi hermano. Si usted no la cuida, no la pierde. Si usted la cuida, no la va a perder. Porque usted y empiezan a meter sabiduría humana. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, no, yo los sellos, ustedes están seguros en Cristo, nada los puede separar del amor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No hay otro tipo de comparación. No hay sabiduría humana. Son sabidurías espirituales. Por eso dice, nosotros hablamos acomodando nuestros pensamientos a lo espiritual y nuestras palabras a lo espiritual. Usted tiene que acomodar sus pensamientos a lo espiritual y tiene que acomodar sus pensamientos, perdón, sus palabras a lo espiritual. Usted tiene que colocar cada cosa en su orden sin exceso. Porque ¿qué sucede con el exceso? Hay un despilfarro de lo espiritual. Ahora quiero que abra su Biblia en Gálatas 5, 16 en adelante, dice, dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Entendieron eso? Se los repito. Porque el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Para que no quede dudas, voy a leerle ese versículo de Gálatas 5:17 en otra versión y dice, porque los malos deseos están en contra de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. No pueden hacer lo que se les antoje. ¿Y a qué se refiere eso de lo que se les antoje? Vamos a verlo en los versículos más adelante. Quiero que ahora eche sus ojitos un poquito en los versículos más abajo y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desilusiones, herejías. La verdad me encantaría ir paso a paso diciéndole lo que significa cada una de esas palabras, pero ese no es el tema de hoy. Eso se lo dejo como siempre, ahora voy a decir a los curiosos. Versículo ahora 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted quiere hacer lo que se le da la gana en libertinaje es porque usted no sabe ser guiados o llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros de manera casi instintiva estamos guiados a ser conflictivos, chismosos, sedientos de venganza, lascivos, mentirosos. Eso es lo que somos nosotros sin la llenura o la guía del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y tenemos esa convicción y no es dejar llevar y que bueno, Espíritu Santo, estoy aquí, no. Usted tiene que ser lleno, usted tiene que esforzarse por ser alguien amoroso, alguien que esté lleno de gozo, alguien que tenga paz, alguien que aprenda a tener paciencia, alguien que tenga aprender a ser benigno, alguien que tenga bondad, alguien que tenga fe, mansedumbre, templanza. Esas son cosas en las que usted se tiene que ocupar. No es como muchos dicen, no, es que esos son frutos del Espíritu, eso se va a salir como un árbol y yo tomo, uy, mira, yo siento gozo, yo siento amor. No, usted tiene que esforzarse, llenarse de ese Espíritu. Usted tiene que luchar contra los deseos de la carne y no hacer lo que usted le da la gana. Si usted le provoca hacer algo malo, usted diga, pues no, yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga en su palabra. Si Dios me dice que yo perdone, entonces voy a perdonar
perdonar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Yo estoy completo en Jesús. Yo puedo hacer las cosas porque Jesús me dice que sí. Si a mí alguien me cae mal y alguien lo odio, pues yo oro por esa persona y digo, Señor, bendícelo, multiplícalo en su vida, Señor, que no le falte nada. Señor, ten misericordia de él porque no sabe lo que hace. Señor, haz que conozca tu camino. Esos son los deseos. Así como en Sodoma y Gomorra existía un hombre, a él le dolía el mundo impío que se estaba viviendo en su época y él oraba por ellos y pedía misericordia por ellos. ¿Por qué? Porque era guiado por su espíritu, era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, la llenura del Espíritu Santo está ligada fuertemente con la obediencia. Cuando una persona es capaz de doblegar su carne y dedicarse a obedecer a Dios sobre todas las cosas, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Aunque el versículo que leímos dice que ustedes no pueden hacer lo que les da la gana en cuanto a la carne, si en este momento usted está teniendo dudas y dice, ay, es que mi ministerio era predicar y a mí me gusta predicar, yo amo predicar, daría todo por predicar. Recuerde que predicar es un mandato de Dios. Usted puede predicarlo si ese lo desea. Porque predicar, mi hermano, si está en su corazón en enseñarle a las personas el camino a Dios, si está en su corazón predicar al Jesús crucificado en la cruz y no hacer mercadería de sus hermanos y aprovecharse del don que Dios le dio, que es predicar y enseñar y no abusar de sus hermanos, sacando de contexto el versículo que dice, no le pongáis voz al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Si usted, mi hermano, en su corazón realmente está enamorado de enseñarle a las personas al camino de Dios, pues ese es su llamado. Eso es lo que usted tiene que hacer, porque ahí no hay deseo de la carne, ahí no hay una disolución de que usted lo incite a pecar, ahí no hay pecado de por medio, pero solamente lo puede saber usted. Usted tiene que autoexaminarse y saber si las cosas que usted está haciendo son para Dios, o son para su gloria, o son para enriquecerse usted mismo, o son para aprovecharse de aquellos que los escuchan. Usted tiene que estar 100% consciente de lo que está haciendo. No puede, digamos, menospreciarlo, después despilfarrar la bendición que Dios le dio en cuanto a un ministerio. Así que, mis hermanos, no sé si voy a hacer una tercera parte de este tema más adelante, eso Dios me lo va a decir en esta semana, si es necesario, voy a investigar un poco más acerca del tema, porque yo investigo, aunque lo sé, sigo investigando y aprendo cosas nuevas, voy a investigarlo y si yo veo que es necesario extender una tercera parte, pues lo haré. En resumen, cuenta de la clase de hoy, el libertinaje no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es la capacidad de doblegar su voluntad y ajustarla a la voluntad de Dios. Es obedecer con una convicción y una seguridad de lo que Dios dice es lo correcto. Es ajustar sus pensamientos a pensamientos espirituales y ajustar sus palabras a palabras espirituales. Es dejarse llevar al 100% por el Espíritu y eso es mediante la obediencia. Usted tiene que ser lleno, usted no puede esperar que alguien venga y le ponga las manos, ay, ya soy lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, me voy a predicar al mundo. No. Usted tiene que luchar todos los días por ser llenos. ¿Hasta qué? Hasta llenarse por completo. Y cuando usted se llene por completo, lo máximo que puede hacer es caminar como anduvo Jesús en esta tierra. Así que, mis hermanos, vamos a finalizar la clase de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración como siempre la hacemos, dándole gracias a Dios por esta enseñanza que hoy tuvimos. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido conocer un poco más acerca de tu voluntad. En tu voluntad está en que seamos llenos del Espíritu Santo. Tú nos has encargado esa misión, tú nos has dado esa orden de obedecerte, esa orden de seguirte, esa orden de cumplir cada aspecto de la palabra de Dios. Porque una persona que está llena del Espíritu, de tu Espíritu Santo, va a ser capaz de agradarte y todas sus acciones van a ser de tu agrado, porque va a entender lo que está haciendo. El conocimiento y la llenura del Espíritu Santo van de la mano. Si tú entiendes lo que haces, tú vas a poder caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Por eso, Señor, guíanos, danos sabiduría para poder entender tu palabra, danos sabiduría para poder entender este tema, danos sabiduría para
poder saber cuál es la voluntad tuya para nuestra vida. Te damos gracias, bendícenos y manténnos aquí la próxima semana. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.